Muy buenos días a todos los presentes. El de hoy vamos a abordar dos casos clínicos, uno de inmunología y otro de endocrinología, con la finalidad de poder tener la claridad de cómo se debe abordar un caso clínico mediante su fisiopatología, su terapéutica y una orientación clínica abordada desde cada uno de los casos. Así que vamos allá. Para el primer caso vamos a tener desde un abordaje médico el primer paso ante un paciente con síntomas respiratorios recurrentes. Primero vamos a establecer si estamos enfrente a un proceso infeccioso, estructural, inflamatorio o inmunológico. Y ese es un paciente masculino de 18 años que consulta por tinea episódica, sibilancias, tos seca y opresión torácica, con inicio temprano en la vida, exacerbaciones nocturnas y clara relación con exposición a alérgicos ambientales como el polen y el polvo. La ausencia de fiebre persistente, expectoración purulenta y de hallazgos radiológicos estructurales nos permite descartar una etiología infecciosa o anatómica, orientándonos al cuadro hacia un proceso inflamatorio crónico de origen inmunológico. Como médicos, al momento de orientarnos hacia una enfermedad inmunológica, tenemos que aprender a identificar cuál es el tipo de patología o de qué hipersensibilidad estamos hablando en caso de que sea una hipersensibilidad. En este caso específico, por la rapidez del inicio de los síntomas, su característica de reversibilidad y sus antecedentes asociados como lo que pueden ser rinitis, o alergias anteriores, podemos descartar fácilmente hipersensibilidad tipo 2 mediada por citotoxicidad mediada por anticuerpos, hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplejos e hipersensibilidad tipo 4 mediada por de inicio tardío mediada por linfocitos T. En este caso, todas estas características que mencioné nos sugieren una hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E. Ahora bien, vamos a pasar al diagnóstico, el cual se ve reforzado por hallazgos de laboratorio que confirman esta vía inmunológica. Y es que, ¿qué sucede? Los exámenes muestran que hay una elevación de inmunoglobulina E sérica marcada bioquímicamente, clave de la hipersensibilidad tipo 1. Hay una eosinofilia periférica, consecuencia directa de la acción de interleuquina 5 producida por linfocitos Th2. Hay unas pruebas cutáneas positivas que producen localmente una respuesta inmediata mediada por mastocitos. Y esto a que desde el punto de vista bioquímico la presencia de inmunoglobulina E específica unida a receptores de FSER1 en mastocitos confirma que el sistema inmune ha sido previamente sensibilizado frente a un alergeno. Ahora bien, vamos a continuar con ese caso. ¿Qué sucede? El alérgeno es procesado, es inhalado y es procesado por las células dendríticas, las cuales los presentan a los linfocitos de TCD4. Estos linfocitos helper CD4 se van a diferenciar a linfocitos TH2 y estos linfocitos TH2 van a inducir una serie de respuestas por medio de vías, las cuales nos van a llevar a la producción de interleuquina 4, la cual posteriormente me va a llevar como a la diferenciación o la producción de inmunoglobulina E, producción de interleuquina 5 y producción de interleuquina 3. Esta característica de esta vía de la TH2, es decir, todo lo que desencadena, es característica y casi exclusiva de la hipersensibilidad tipo 1, lo que le permite al médico evaluar o reconocer el mecanismo asociado. Ahora bien, la reexposición al alergeno activa la fase efectora, que es la responsable directa de la clínica. ¿Cómo así? Lo que sucede es que el entrecruzamiento de la hemoglobina E en el receptor FCER1 activa cascadas de señalización intracelular dependientes de calcio, tirosina, quinasas y fosfolipasas A2, conduciendo a la liberación de histamina responsable de la broncoconstricción inmediata, leucotrienos derivados del ácido araquidónico con potente efecto broncoconstrictor sostenido. Y pues esos mecanismos explican por qué el paciente presenta síntomas agudos tras la exposición y por qué estos son reversibles, que es característico fundamental del asma alérgico. Una vez identificada la patología, identificado el asma alérgica como una reacción de hipersensibilidad tipo 1, vamos a pasar a darle la terapia o el proceso terapéutico a nuestro paciente, de modo que podamos actuar sobre mecanismos bioquímicos que son responsables de esta broncoconstricción e inflamación crónica que es característica del asma en la vía aérea. Entonces, obviamente, primero vamos a hablar de los broncodilatadores beta-2 adrenérgicos. Estos se consideran tratamiento de rescate. En estos tenemos el que tenemos acá en Colombia y en todo lado, que es el salbutamol. Este se considera un SABA, que es un agonista de B2 de acción corta. Su dosis es de 100 a 200 microgramos por inhalación, que se considera un puff o 2 puff.
y es cada 4 a 6 horas según necesidad. Ese es el que usa el paciente cuando se va a exponer, por ejemplo, a algo, cuando ya se expuso al alérgeno sin saberlo y lo toma para pues evitar esta crisis. Bueno, ¿qué hace el salbutamol? Como ya lo habíamos dicho, el salbutamol se une al receptor beta-2 adrenérgico que está acoplado a proteínas G. Esto activa la adenilatoxiclasa. Entonces, ¿qué hace la adenilatoxiclasa? Aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico activa una proteína quinasa A y esto produce relajación del músculo liso bronquial, antagonizando la broncoconstricción inducida por la histamina y los leucotrienos, que nos genera un asma o una crisis de asma. Los segundos que también están indicados son los corticoides inhalados. Ese es un tratamiento más controlador y que se debe dar como más a largo plazo. Budesonida o fluticasona son unas de las opciones. La budesonida en una posología de 200 a 400 microgramos cada 12 horas. La fluticonazona en una posología de 100 a 250 microgramos cada 12 horas. La vía es de nuevo inhalatoria. El mecanismo bioquímico de estos corticoides pues es que se unen a receptores glucocorticoides intracelulares que migran al núcleo e inhiben la transcripción de genes proinflamatorios, disminuyendo la producción de lo que ya habíamos dicho que generaba el asma, como interleuquina 4, interleuquina 15 e interleuquina 13. Entonces esto reduce la activación de linfocitos TH2 y me disminuye esa cascada de respuestas que me genera esta vía TH2. Y pues obviamente me reduce la eosinofilia. Tenemos otros medicamentos asociados a este tema, como es la terapia biológica, que son medicamentos como el amuluzumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-ACE. Recordamos, la hipersensibilidad tipo 1 está mediada por la inmunoglobulina E. La dosis es de 150 a 375 miligramos por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas. La dosis se calcula según niveles de monoglobulina E sérica y el peso corporal del paciente. Bueno, entonces, ¿qué hace el omalizumab? Se une a la hemoglobina E libre, impidiendo su fijación a su receptor en mastocitos y basófilos. Esto bloquea el evento inicial que genera la hipersensibilidad tipo 1. Ya por último, como conclusión, entonces cabe resaltar que el asma constituye un ejemplo clarísimo, un modelo clínico ejemplar de la hipersensibilidad tipo 1, en el que la respuesta inmune adaptativa genera una respuesta desregulada a antígenos ambientales naturales que pues no tendrían por qué generarnos eso. Pues obviamente esta desencadena una cantidad de cascadas bioquímicas y de vías que están mediadas por la inmunoglobulina E y la vía del TH2. Identificar el mecanismo de acción nos permite integrar los conocimientos entre la fisiología y la patología dirigido a blancos específicos. Esto nos evidencia que la bioquímica constituye una base importante y una base racional sobre la cual se sustenta la práctica clínica moderna. Entonces, como conclusión, de nada nos serviría a nosotros saber nuestra fisiología y la patología sin saber las cosas pequeñas y minuciosas que son lo que son la bioquímica, porque muchas de las terapias, o mejor dicho, todas las terapias, todos los medicamentos van hacia cosas de acciones bioquímicas. Por lo tanto, la bioquímica no es algo opcional, sino que es una base certera para dar un tratamiento preciso e indicado en cualquier patología. Bueno, ya hemos hablado mucho del sistema inmune, pero pasemos a otro sistema, como el sistema endocrino, que me encanta. ¿Hay algún caso clínico que pueda llegar a ejemplificar una fisiopatología de manera idónea a ese sistema? Y la respuesta es sí. Para ello nos llega una paciente femenina de 38 años y consulta por fatiga persistente, intolerancia al frío, aumento de peso no intencionado, estreñimiento, menorragia y caída del cabello. Ella refiere antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Y esto por qué es importante? Porque la asociación de estos síntomas compatibles con un descenso del metabolismo basal, junto con la ausencia de signos de infección, anemia severa o depresión primaria, nos puede llegar a orientar como médicos a un diagnóstico inicial con disfunción endocrina, particularmente la glándula tiroidea. Ahora bien, como médico el siguiente paso es establecer la difusión tiroidea, si es primaria, si es secundaria o si es terciaria. Los síntomas clínicos sugieren hipotiroidismo, sin embargo es fundamental diferenciar. 1. El hipotiroidismo secundario o de origen hipofisiario, donde la TSH estaría baja o inadecuadamente normal.
2. El hipotiroidismo terciario, de origen hipotalámico, que es aún menos frecuente, entonces por eso casi no lo vamos a abordar. Ahora bien, los resultados de laboratorio de nuestro paciente muestran que ese tiene un TSH elevado, un T4 libre disminuido, y este patrón bioquímico confirmó un hipotiroidismo primario, descartando un origen central y orientando la elaboración hacia la glándula tiroides como sitio de disfunción. Vamos a hablar de lo siguiente. Una vez que está establecido el hipotiroidismo primario, el siguiente paso es identificar qué causó el hipotiroidismo primario. Entonces, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea o anti-TPO positivos, anticuerpos antitiroglobulina positivos. Esto indica un mecanismo autoinmune confirmando el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, que pues podría ser, o en este caso es nuestra causa de este hipotiroidismo primario. Desde el punto de vista bioquímico, la peroxidasa tiroidea es una enzima clave en la organización del yodo, proceso indispensable que ya sabemos para la síntesis de T4 y T3. Su inhibición inmunológica explica directamente la disminución de la producción hormonal. Es decir, si tengo una enzima que es súper importante para producir T3 y T4 y hay una disminución o una inhibición inmunológica de esta enzima, pues mi producción de estas hormonas T3 y T4 va a disminuir, lo que me va a llevar pues al hipotiroidismo. La fisiopatología de la enfermedad de Hashimoto puede entenderse claramente desde la bioquímica de la síntesis hormonal tiroidea. ¿Cómo así? Lo que sucede es que en condiciones normales el yoduro es transportado al interior del tirocito por el simportador sodio-yodo, o denominado NIS. La peroxidasa tiroidea cataliza la oxidación del yodo y se unen a residuos de tiroxina en la tiroglobulina. Esto haría que se forman monoyodotirodaxa y diyodotiroxina, que se acoplan para producir T3 y T4. En Hashimoto, los anticuerpos anti-TPO bloquean ese proceso. Los linfocitos T citotóxicos destruyen progresivamente los tirocitos y disminuye la liberación de hormonas tiroideas. Todo esto generaría una pérdida de retroalimentación negativa sobre el eje hipotalámico, hipófisis, tiroides, aumentando de esa manera la secreción de TSH. Para entender todo esto, creo que debemos entender bien cómo funciona el receptor TSH que tenemos en la tiroides. Este es un receptor que es acoplado a proteína C. Su activación estimula la N-galactosiclasa, que a su vez incrementa la AMP cíclico. Esto que promueve con normalidad, o sea, cuando está funcionando de forma fisiológica, la captación de yodo, la producción, la síntesis de tiroglobulina y la producción de T3 y T4. En la enfermedad de Hashimoto, aunque el receptor y las vías de señalización o la vía de señalización esté intacta y estén intactos, la glándula tiroides no responde adecuadamente debido a un daño estructural e inmunológico que explica la TSH elevada y el T4 bajo. Ahora pasemos a un abordaje terapéutico desde la clínica, desde un punto de vista real. Bueno, desde el punto de vista médico, el tratamiento de la enfermedad de Hashimoto se basa en corregir la consecuencia bioquímica de esta misma enfermedad, que es la deficiencia de ¿qué? De las hormonas tiroideas, más que en suprimir directamente la respuesta inmune. Entonces, el tratamiento de elección es la levotiroxina sódica, una T4 sintética estructuralmente idéntica a la hormona endógena, que permitiría restaurar los niveles hormonales periféricos y normalizar la función metabólica. Entonces, en cuanto al medicamento y dosis, levotiroxina sódica T4 y la dosis inicial estándar en adultos jóvenes sin comorbilidades sería de 1.6 microgramos por kilogramo en el día, vía oral. O en un paciente promedio esto suele corresponder a 75 a 100 microgramos diarios. Y su forma de vía administración sería vía oral, en ayunas, entre 30 y 60 minutos antes del desayuno y evitando de esa manera su ingesta como concomitante con calcio, hierro, fibra, ya que interfieren con su absorción intestinal. Ahora bien, en conclusión, la enfermedad de Hashimoto constituye un modelo paradigmático de cómo un proceso autoinmune específico puede alterar de manera directa una vía bioquímica esencial, como lo es la síntesis de hormonas tiroideas. El abordaje médico se fundamenta en la comprensión de este eje hipotalámico hipófisis tiroides, permitiendo interpretar correctamente los hallazgos bioquímicos y orientar un tratamiento racional basado en la fisiología y pues un buen abordaje terapéutico. De esa manera la levotiroxina no solamente corrige una deficiencia hormonal, sino que restituye el equilibrio de este organismo, evidenciando que la bioquímica es el puente fundamental entre la enfermedad molecular y la práctica clínica aplicada hacia un paciente. De antemano, muchísimas gracias a todos por prestar atención a este video. Espero que se suscriban, denle like y nos vemos en la próxima.